Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Buenas tardes, noches. Ya estamos de nueva cuenta en MXN, su televisión, en el programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lilia Arellano y hoy mucho me gustaría recomendarle que tuviera bien dedicarnos un poco de tiempo y estar muy atentos a la conferencia magistral del doctor José Antonio Lozano Díez. Usted se va a sorprender de todo lo que va a descubrir en esta conferencia. Son pensamientos que nos llevan lo mismo a esta forma, a esta estrategia, a este sistema que son palabras empleadas por el doctor Lozano Díez y que nos explican muy bien el significado de cada una, pero también cómo es posible que se maneje la información, la tecnología y el dinero para poder de alguna forma manipular a la humanidad, haciéndonos olvidar que existen sentimientos, que existen valores, que existen muchas otras cosas que mueven a los seres humanos. Déjeme decirle que el doctor Lozano Díez es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, de la cual también es rector, y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, España. Cuenta además con cursos de posgrado en diferentes universidades extranjeras. Actualmente, como le mencionaba yo, es rector general de la Universidad Panamericana y del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, IPADE, en esta misma casa de estudios, en donde ha fungido como director de la Facultad de Derecho, ha sido miembro de la Junta de Gobierno, también del Consejo Superior y del Consejo de la Rectoría. En el ámbito de la docencia ha sido profesor de Derecho Público de licenciatura y maestría, profesor de metodología de la investigación en los programas de doctorado en Derecho y maestría en Derecho y fiscal, ambos en la Universidad Panamericana, en donde ha seguido toda su trayectoria. Lo acompaño a que veamos esta conferencia magistral que estoy segura, completamente segura, que a usted va a interesarle y mucho. Muchas gracias. Quiero de manera muy especial agradecer al presidente Jorge Ricardo, a Rufino, por las palabras tan gratas, a todo el presidium, que la verdad ha sido una tarde fantástica, todos los amigos que hoy nos acompañan, miembros de la Universidad Panamericana, Campus México, Campus Guadalajara, aquí presentes. Hoy, que me toca dar unas palabras, me parece que hay una reflexión importante que todos tendríamos que estar haciendo. Estamos en el mundo, y particularmente en México, viviendo un cambio de época histórica. Hace todavía no mucho, los que tenemos cierta edad nacimos en una época que se le ha dado a llamar la modernidad. La primera época, la prehistoria, ya lo saben, viene la época antigua, que termina con la caída del Imperio Romano de Occidente, la época medieval, la época moderna. Están ocurriendo cambios en el mundo que nos hacen pensar en eso porque nunca habíamos tenido el momento que para muchos pensadores ya se llama, por sus siglas, el momento VICA. El momento VICA es algo que jamás, así como se dice algunas veces que ha habido ciclos en la historia, el momento VICA es totalmente inédito. Y esto sí representa
un cambio profundo en la manera de ver, en la manera de vivir, en la manera de ser. Este momento VICA, con V, la primera letra, de volatilidad. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido un momento de tantos y tan profundos cambios, tan rápidos, cambios trascendentales. ¿Quién se hubiera imaginado antes del año 2008 que las redes sociales tenían algo que ver con una campaña política? ¿Quién usaba las redes sociales? La primera campaña política relevante que se gana con las redes sociales es la del presidente Obama. Hoy no se puede pensar una campaña política sin entender y atender el tema de las redes sociales. Durante muchos años el Internet ha ido acumulando información y cada vez la acumula con más velocidad. Para el año 2030, la información que hay en Internet se va a duplicar cada 70 horas. Cada 70 horas la información de la que se puede hacer uso va a ser del doble de lo que había anteriormente. Y eso, entre otras cosas, significa que hay cosas que no podemos saber, que no podemos medir y cada vez menos. Cada vez, si ustedes ven los análisis que hay en la política, en la economía, hay menos consenso de lo que va a ocurrir. Cada vez hay menos posibilidades de saber qué es lo que va a pasar. Es un mundo volátil, un mundo que se nos va de las manos. No lo podemos comprender con H intermedia, no lo podemos asumir. La I de la incertidumbre. Es un momento en el que no sabemos por la volatilidad qué nos depara. Ya no digo el futuro en 5, en 10 años. ¿Qué nos deparan los próximos meses? Una incertidumbre tan grande que en ocasiones lo único que hace es abonar a una enorme confusión social. Yo en las últimas semanas he podido estar discutiendo con algunos economistas sobre cuál es la visión que hay en la expansión de la economía de los Estados Unidos, que tiene un efecto directo en la economía de México. Y hay, antes del coronavirus, quienes sostenían con muchos datos estadísticos que las fundamentales de la economía norteamericana estaban en perfecto estado de salud, que el ciclo iba a continuar, que en año electoral esto era expansivo. Y había quien decía, oye, no, la expansión más prolongada que han tenido los Estados Unidos no llegó a 10 años y llevamos ya 12. Ya es momento de cambiar de ciclo. Y en discusiones entre todos, hay unos y otros, no llegaban a nada. Hace poco menos de un año discutía yo con un doctorando todavía, no se ha doctorado en economía. Y la tesis es, ¿cuáles son las causas del crecimiento en México? Y entonces él me decía, mira, yo empecé la tesis pensando que las causas del crecimiento tenían que ver con favorecer ciertos modelos de apertura. Y México cumplió con la tarea. México es el país del mundo con más tratados comerciales celebrados. Si vemos lo que pasó en Japón, si vemos lo que pasó en Singapur, sobre todo algunos tigres asiáticos, Corea del Sur, que se comportaron con tasas de crecimiento de promedios del 7, del 8% del PIB sostenido, México no ocurrió, México seguimos al 2%. Entonces pensé que no era esa la idea o la solución, sino que teníamos que irnos por el lado de la corrupción. Y efectivamente es un tema que lacera a México. Y entonces vamos a intentar encontrar, si descontamos algunos efectos de esto, cómo podría crecer la economía de México. Pero me encontré con el caso chino. Y el caso chino es de una profunda corrupción y falta de transparencia. Y sin embargo crecen a tasas de 2 dígitos. Entonces, la pregunta que yo le hacía, pues si no es esto más o menos lo que explica, ¿en dónde explicarías la variable que tenemos que atacar en México para el crecimiento? Respuesta, no lo sé. Oye, ¿llevas 3 años trabajando esta tesis doctoral? No lo sé. En el fondo, nadie lo sabe. Si me permite, vamos a hacer una pequeña pausa para continuar con esta conferencia magistral. Sirve que usted mientras, bueno, pues tal vez vaya por
agua o refresco, o unas palomitas o ya esté lista su cena. Y déjeme decirle que el doctor José Antonio Lozano Díez pues, ha participado en los programas de doctorado en Derecho Tributario, también en Libertades Informáticas y esto en la Universidad de Salamanca, España. Ha sido profesor también en la Maestría de Gobierno y Políticas Públicas dentro de la Universidad Panamericana, en alianza con Maxwell School de Nueva York, en Estados Unidos. El doctor José Antonio Lozano Díez cuenta con una vasta trayectoria como autor de libros, entre los que destacan los siguientes, solamente por nombrarle algunos: Alcance de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación frente a organizaciones diversas de carácter político y social, publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También tiene Sociología Jurídica, publicado por Oxford University Press. Tiene los lineamientos para un código deontológico de la abogacía mexicana, publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Midiendo los resultados del gobierno, publicado por Editorial Porrúa. Permítame y enseguida regresamos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público y el debate se concentra en buscar la verdad. Estado de los estados, la necesidad de estar bien informado con Lilia Arellano, Jorge González Durán y periodistas invitados. Estado de los estados. Reporte 10, conducido por periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10. Ya de vuelta con toda este historial académico del doctor Lozano Díez, déjeme decirle que esta segunda parte de su conferencia magistral es extremadamente interesante. Vamos a ver de todo y a saber de todos estos principios que se regían inclusive en esa Alemania a la que considerábamos insensible. Vamos a ver qué sigue. En el fondo, nadie lo sabe. Nadie lo sabe porque los niveles de incertidumbre a los que hemos llegado, comparado con hace 15, con hace 20 años, son enormes. Los cisnes negros que de repente surgen en sociedades como la nuestra se empiezan a convertir en costumbres. Eso que nadie esperaba y de repente emergió a la superficie. Esta volatilidad, esta incertidumbre lleva a la C, que es la enorme complejidad. Qué difícil entender, como lo he estado insistiendo, el mundo el día de hoy. Qué difícil entender. Si uno da una vuelta, intenta decir, bueno, es que el mundo está viviendo en un momento de expansión de los derechos humanos, o es que el mundo está viviendo en un cambio económico,
¿O es que el mundo está emergiendo nuevos factores culturales? La verdad es que nadie lo sabe explicar bien, por la enorme complejidad que todo esto representa. Y finalmente, ¿cómo se siente una persona que vive en continua volatilidad, incertidumbre y complejidad? Ansiosa, un estado permanente de ansiedad social. Un dato, nunca como ahora habíamos tenido los niveles de ansiedad y depresión que se han alcanzado en promedio en la sociedad. Nunca como ahora habíamos llegado a tener el enojo generalizado que tenemos hoy en las calles, por distintos grupos y por distintas circunstancias. Nunca habíamos alcanzado un nivel de poca esperanza hacia el futuro como ahora lo tenemos. Y en este momento, el momento VICA, se ha además juntado una circunstancia de orden social, una circunstancia de organización social que viene también a traernos otro tipo de conflictos. Desde hace años, y esto también está ya sostenido por muchos intelectuales en el mundo, hemos construido lo que llaman una tecnoestructura. Un ámbito en el cual un grupo de personas, de grupos, de factores, toman las decisiones sociales desconectadas de lo que los alemanes llaman el mundo vital, que no es la sociedad civil, es algo mucho más profundo. El mundo de las emociones, de la cultura, el mundo de lo que nos hace ser personas, que nos da identidad. Ese mundo vital hoy está desconectado del rumbo social. Y esto ha ocurrido porque los actores o factores que integran esa tecnoestructura, básicamente tres, desde luego los gobiernos en todo el mundo, los empresarios del denominado planning system, que son las grandes transnacionales, que tienen tal poder económico que el efecto de sus decisiones tiene efectos de política pública, y hoy por hoy lo que yo llamo los tenedores de la información. Esas empresas que a partir de darte un correo electrónico gratuito, como el caso del Gmail, que a partir de que tú pones tus datos en tu muro, como el Facebook, o a partir de que mandas tus mensajes, inclusive encriptados a través del WhatsApp, se quedan con tus datos. Y esos datos, tú no te has dado cuenta, pero ya firmaste que has transferido su uso y propiedad. El gran litigio de la Unión Europea es precisamente ese. Y esos datos, con los algoritmos actuales, son capaces de definir tus decisiones, tu conducta y lo que vas a hacer mejor que tú mismo. Si en un momento determinado estamos en un periodo electoral o se pretende hacer una campaña comercial, ya saben qué decirte cuando abras tu buscador de Google. Te va a llegar un anuncio a ti, no le llega a todos, a ti. Te va a llegar un mensaje que te va a hacer mover tu opinión en un sentido o en otro. Cada uno de estos tres actores tiene factores simbólicos. El gobierno, por supuesto, el poder. Los empresarios, el dinero. Y los tenedores, la información. Poder, dinero e información son factores intercambiables entre sí. Yo puedo intercambiar poder por dinero, por información, los puedo intercambiar de una manera o de otra. Y lo que hago es crear un verdadero sistema. Esta palabra que nosotros usamos con tanta familiaridad, hablamos de sistema jurídico, sistema económico, pero pocas veces nos ponemos a pensar qué significa la palabra sistema. Sistema es un coto cerrado de razón. Un sistema es algo en lo cual tú puedes leer o no leer los factores que hay en el ambiente. Un sistema lo fue en su momento Windows, por poner un ejemplo y que se entienda con mayor claridad, y Mac, Apple. Antes del convenio que tuvieron en alguna época el señor Gates y el señor Jobs, si tú pretendías correr un programa de Mac en una PC, pues evidentemente no corría, lo rechazaba. Un idioma hablado es un sistema. Si aquí en vez de estar hablando en castellano, estuviéramos hablando en sánscrito antiguo, pues no sé cuántos entenderíamos lo mismo que estamos diciendo. Los sistemas no pueden leer aquello para lo que no están hechos. Y por eso
muchas de las intencionalidades, de las lecturas culturales, de los problemas que hay en ese mundo vital, es de imposible lectura para la tecnoestructura, de imposible lectura, porque no están en clave de poder, información o dinero. Muchos de los sentimientos más profundos del hombre no están en ninguna de esas tres claves. Y ese gran problema es quizás hoy el problema de fondo de la sociedad, el problema de fondo en el que tenemos que concentrarnos para poder intentar superar las circunstancias en las que nos encontramos. En esta situación, poder, dinero e información, muchos de los valores que deberían estar en nuestra escala cultural y que lo han estado y lo estuvieron siglos, se han ido alejando, se han ido marginando. Algunos de esos valores que tienen que ver con la idea de la verdad, con la idea de la ética, han pasado a segundo plano. Hoy hablamos de la posverdad. Hablamos de que ya no es necesario decir las cosas que son, que corresponden a la realidad, sino aquellas que generan emociones en el público, aquellas que hacen que las personas pensemos de un modo, aquellas que conviene decir en el momento indicado. Esta lucha, que en la filosofía clásica se llamaría la lucha entre los que pensamos que existe la verdad, aunque la verdad sabemos que es muy difícil de conseguir. La verdad es tan compleja, tan rica de matices, que aquella persona que diga, oye, yo voy a pontificar sobre la verdad, ya de principio estará diciendo una mentira, porque eso no es posible. La verdad se llega por aproximación. Pero el hecho de que sea tan difícil alcanzar la verdad no significa que no exista, que no exista. Y eso es la postura contraria que toda la historia de Occidente se ha llamado relativismo. La idea de que cualquier cosa, cualquier circunstancia, vale por costumbre social, por la circunstancia de los demás, se vale lo que sea por consenso. Cuidado, porque en este punto se rompen los básicos sociales y eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Cuando pensamos que no hay un piso mínimo objetivo que no depende de la opinión de las personas, es imposible construir una sociedad en la que se ponga como centro a la persona, que se pongan como centro los derechos humanos. Tenemos en ese sentido que reconstruir la ética, porque en un sistema relativista es imposible la ética. Es imposible que cada persona tenga una verdad distinta y todos la defiendan, porque todos tendrán motivos subjetivos para defender su punto de vista. Y esos motivos subjetivos muchas veces estarán muy alejados del piso mínimo que se requiere. Todos sabemos y todos entendemos, hoy nos lo decía Jorge claramente aquí en el micrófono, la necesidad de reconstruir en términos éticos, en términos de ética. Y es verdad, para poder superar el tema de la tecnoestructura, para poder enfrentar el momento VICA, se requiere una conversión, se requiere una transformación de las personas. En las personas, no en los sistemas. Aquí sigo mucho lo que dice un intelectual que se llama Alejandro Llano, que habla del humanismo cívico. Los que tenemos que cambiar somos los agentes, no los sistemas. Los agentes son los que tenemos que cambiar hacia adentro. Y en esta parte, si muchos estamos de acuerdo en eso, en algo en lo que yo veo que a veces no terminamos de avanzar, que no lo hemos profundizado, es qué entendemos por ética. ¿Qué es la ética? Y ahí hay muchas versiones. Y entre esas versiones hay unas más profundas y otras menos profundas. Para muchos de nosotros, la ética es legalismo. Y sí lo es, porque lo primero que tienes que hacer si eres ético es cumplir con la ley. Hace un rato mismo Jorge aquí lo mencionaba en el micrófono, por supuesto. Pero cuidado, si solo nos quedamos en eso, nuestra concepción de la ética se queda en una visión chiquita, en una visión reducida. Otros ven la ética
y a veces hacen críticas sobre los sistemas éticos que se han desarrollado en Occidente, como un catálogo de prohibiciones. La ética es no hagas, no digas, en pocas palabras, no seas tú, no te desarrolles, no desarrolles tu personalidad. Una ética que parecería cortante, parecería de alguna manera que está acabando con las personas y no enalteciéndolas, no haciéndolas desarrollarse, no haciéndolas plena. Esas dos visiones de la ética tienen parte de la ética, pero no han llegado a dar en la diana, a dar en el centro de lo que tendríamos que nosotros comprender como profesionistas, aquí la mayoría abogados, como abogados, ¿qué tenemos que entender por eso? Y el centro, la diana está en entender una cosa que hoy en Estados Unidos cada vez se está desarrollando más, que es la diferencia entre ética e integridad. Integrity le llaman los americanos. No solamente se trata de cumplir preceptos huecos, sino de apasionarte con una manera de ser, de entender que el único modo que puedes llegar a ser feliz como ser humano es ese, siendo ético, pensando en los demás, pensando en el interés general, pensando en tu cliente, en el servicio que le vas a dar. Entender lo que decía Kierkegaard, aquel filósofo danés, la felicidad se abre de puertas para afuera. Entender que justamente ese comportamiento es el que nos hace seres humanos, que cualquier salida que no vaya en esa línea siempre será una salida falsa, siempre terminará estrellándose con la realidad. Porque la ética es el modo de ser humano, básicamente humano, que no lo tienen las plantas ni los animales. La ética es el entender que la libertad que tenemos como hombres va correspondida con la responsabilidad, con la gran responsabilidad de vivir, de entender la realidad. Hoy los abogados hemos perdido en las últimas décadas un gran papel social. Hace años, y me voy a remontar a hace siglos, en Roma, quien daba la dirección social del que fue el mejor en extensión, el mejor en profundidad, el mejor en extensión, no me refiero solo a territorial, sino de tiempo, fue el Imperio Romano. En Roma, el centro de la actividad no solo jurídica sino social eran los juristas. Se acudía a los juristas a oír su opinión. Los juristas que no solamente tenían potestas, porque no era tanto lo que tenían auctoritas, tenían autoridad moral. Y se les hacía caso e iban definiendo hacia dónde iba el rumbo. El papel del jurista era de director social. Con el paso del tiempo hemos ido dejando el papel director y nos hemos convertido en una especie de guardianes, pero soltamos las amarras de la dirección social. ¿Y quién mejor que los abogados? Somos los que estamos capacitados para entender lo que es la justicia social. ¿Quién mejor que un abogado es el que es capaz de entender los valores que están alrededor de una relación, llámese comercial, llámese familiar? ¿Quién mejor? Es un momento, y en esto me uno a Jorge, de transformación, de conversión de nosotros. Es un momento importante que la historia nos está requiriendo. Hoy más que nunca tenemos que reaccionar en ese sentido positivo. Tenemos que ser mejores como personas, ayudar, ser fieles y servir a este país que tanto nos necesita. Creo que una asociación como esta Consejo Nacional de la Abogacía, además con un nombre tan distinguido, Ignacio de la Vallarta, es una muestra de lo que se puede hacer en la sociedad para empezar a poner semillas en esa línea. Quiero agradecerles mucho el haber acompañado, poder estar con ustedes y desde luego al Consejo Nacional y a todos sus miembros un agradecimiento, los llevo en el corazón y desde hoy me siento ya muy parte de este Consejo Nacional de la Abogacía, Ignacio de la Vallarta. Gracias.
otros 2 tomos del doctor Lozano Díez, La Reforma Petrolera, El Paso Necesario, publicado también por Editorial Porrúa. Nuevos perfiles de la educación en México, por la misma editorial. Como puede usted haberse dado cuenta durante el transcurso de esta conferencia magistral que tuvo el doctor José Antonio Lozano Díez, dentro de la primera sesión comida del Consejo Nacional de la Abogacía, pues tenemos mucho para reflexionar, mucho más para pensar hacia dónde queremos dirigir, pues en principio nuestros propios pasos, pero también hacia dónde van los de nuestra comunidad, los de nuestro estado, los de nuestro país. Son momentos de extrema reflexión y tal vez en este fin de semana largo tengamos tiempo para ello. Soy Lilia Arellano, le agradezco infinitamente el favor de su atención a este Fuego Cruzado y si no lo permite, estaremos en contacto el próximo viernes. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.